La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Bueno, tengan todos una muy buena noche. El Señor me los bendiga. Estoy muy contento de tenerlos aquí en esta hora. Sé que su interés es por agradar al Señor. Todos estamos en ese plan. Y espero, hermano, que hasta acá, hermanos, las lecciones que he presentado y cada uno de los puntos que he estado aquí exponiendo les sirva de una o de otra manera en el servicio que le prestamos al Señor. Esta es una serie de estudios que tiene que ver con la formación de hombres. Obviamente, como les he venido diciendo, no es un estudio profundo o, digámoslo, extensivo, muy completo, pero espero que estas 16 lecciones nos puedan dar al menos a nosotros algunas bases fundamentales sobre lo que tiene que ver con el tema de la predicación. Recordemos entonces el texto base sobre el cual hemos venido desarrollando estas clases, y es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La primera clase fue una clase introductoria. Las siguientes dos clases trataba acerca de estos dos requisitos que leemos nosotros aquí en el capítulo 2, versículo 2 de Timoteo, hablando acerca de hombres fieles e idóneos. La fidelidad tiene que ver con el carácter del predicador y la idoneidad es la capacidad que él tiene o la habilidad que pues cada uno se va desarrollando, el don que tenemos para poder enseñar a otros. La clase pasada vimos nosotros las razones por las cuales podemos o debemos predicar la palabra del Señor. De aquí en adelante vamos a entrar un poco en detalle con lo que tiene que ver con la preparación de sermones, que es a lo que nosotros le estamos apuntando en estas clases. Esta clase es la número 5. ¿Qué predicaré? Es una pregunta que todo hermano que sirve en la congregación se la hace. Bueno, esta semana me toca la predicación, me toca el sermón, me toca dar el estudio o una exhortación. ¿Y qué predico? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tema de la Biblia tan extensa que es? ¿Qué tema escojo? ¿Cómo lo selecciono? ¿Qué predicaré? Entonces aquí vamos a mirar, hermano y hermana, obviamente pues las hermanas están aquí presentes, y les agradezco pues también su asistencia, y espero que estas lecciones pues también, como van apuntadas para los varones, pero que también a ustedes les sirva, les pueda servir en la preparación, porque ustedes también de una u otra manera pues enseñan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la selección de un tema apropiado, es a menudo la mitad del trabajo en la preparación de un sermón. Un tema apropiado, cuando yo digo o señalo un tema o un sermón apropiado o un tema apropiado, es aquel que va a satisfacer la necesidad real de la congregación. Y el tema principal del sermón o el fin del sermón es que va a ayudar, vuelvo y repito, a la necesidad de la congregación. Es un tema sobre el cual el predicador ya sabe algo y sobre el cual tiene el desafío de aprender más. Un predicador debe pensar más en las personas que en los sermones. Los sermones deben estar centrados en la audiencia. Así que, hermano, si usted está tomando nota, que sería muy bueno, apunte este principio que rige los sermones.
Los sermones tienen que ir centrados en las necesidades de los oyentes. Entonces, el diseño del sermón o los sermones no es para rellenar un límite de tiempo. No es que, bueno, aquí ya tengo este sermón hecho y voy a meter aquí otra cantidad de versículos para rellenar la hora o los 40 minutos que tengo yo entonces de exposición. Más bien, debe entonces planearse para llenar la mente del oyente con la palabra de Dios y agitar su corazón con el deseo de hacer lo que Dios requiere. Y no importa si el sermón es de 30 minutos o 20 minutos o 40 o 50 minutos. Si el sermón está bien diseñado y el tema está apropiadamente seleccionado, entonces el sermón debe llenar la mente del oyente, debe llenar el corazón y animarlo o incentivarlo para que el cristiano, la cristiana, haga lo que Dios pide en su palabra. Venía yo contándoles entonces en clases pasadas que el predicador es el que hace esa conexión o es el puente entre la palabra del Señor y el oyente. Él tiene que hacer la conexión adecuada para que la persona que escucha y el sermón se le aplique a su vida y no considere que el sermón está anticuado, está pasado de moda. El sermón, mis hermanos queridos, la selección entonces del tema para un sermón no debe ser prematura, ni debe hacerse apresuradamente, porque en la segunda clase creo que fue que les toqué el punto que pasa con los predicadores, y lo digo porque a mí me ha pasado, que siendo ya el sábado por la noche, ya un poquito avanzado el tiempo en el día, faltan ya unas cuantas horas para que se acabe el día, y resulta que yo me siento a preparar las notas o el sermón que tengo yo para el día de mañana. No, esto no debería ser así. Por eso cuando nos paramos el domingo, generalmente entonces llegamos a improvisar, a gaguear o a perdernos en el tema o a leer las notas, en fin. Y la congregación, que a veces es bastante crítica, pero a veces no dice nada, pero apunta que el predicador o el hermano que está parado allá le faltó preparación. Entonces, hermanos, debemos ser un poco más organizados. Y entonces el predicador debe permitirse tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el suficiente para tomar la decisión, de modo que tenga suficiente tiempo para estudiar y pensar qué es lo que va a hablar. Entonces, si uno trabaja regularmente con una congregación, si uno está al frente de una congregación o sirve a una congregación, es aconsejable planificar los sermones. Algunos han aconsejado con un año de anticipación. Bueno, pienso yo que es mucho tiempo, pero es simplemente una recomendación. Pero sí lo que podríamos nosotros hacer es planear los sermones ante la congregación con un mes de anticipación. Planear muy bien cuántos sermones vamos a dar, qué clase de temas, si son sermones, estudios, exhortaciones, bueno, en fin. Entonces el predicador podría enumerar posibles temas durante los días de la semana, durante los meses, los días del mes, con tiempo, y eso entonces, ¿qué le va a permitir? Mire, hermanos, le va a permitir tener algunas ventajas. Unas ventajas que no se tienen cuando usted prepara un sermón a última hora. Cuando usted prepara un sermón con anticipación, con tiempo, pues usted va a tener una ventaja real, porque usted va a planificar el sermón, lo va a repasar, lo va a pulir, lo va a mejorar, y también usted va a tener una variedad de temas que exponer. La planificación adecuada debe dar al predicador, vuelvo y le digo, una amplia gama de temas para poder alimentar bien a la congregación. Hermanos, mire, ha pasado que nada mata el interés de la audiencia más rápido
el hecho de que el predicador enfatice sus temas favoritos y de forma repetida. Póngale cuidado a eso, mientras descuida las lecciones sobre muchos temas igualmente importantes, que también pues nos ha pasado y me incluyo ahí, que uno como predicador escoge ciertos temas favoritos y los repite y los repite y los repite nuevamente una y otra vez, y la congregación pues obviamente se entera de este tipo de cosas y pues ya sabe hasta con antelación uno qué es lo que va a decir y qué es lo que va a enseñar. El mismo hermanito con el mismo tema todo el tiempo. Bueno, entonces, hermanos, preparar un buen sermón se requiere entonces de que el predicador se prepare y para eso se requiere tiempo. La planificación avanzada, cuidadosa, debe dar al predicador, hermanos, todas las opciones posibles para poder dar buen alimento. La congregación debe recibir una dieta variada, equilibrada de alimento espiritual. Pero ¿cómo la va a recibir el predicador? Primero, debe nutrirse, debe alimentarse. Primera Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo? Nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y llamo la atención para que usted lo apunte, hermano, ahí, lo tenga de referencia, y es el término nutrido. El predicador debe estar bien alimentado, el predicador debe estar bien nutrido. ¿Cómo se nutre? Pues con las palabras que dice el versículo, las palabras de la fe, el evangelio y de la buena doctrina. Si yo le preguntara entonces a los predicadores qué comen, ellos deberían responder, comemos Biblia. ¿Cuánta? La que sea necesaria y durante el tiempo que también sea necesario. Anoche yo les decía, el Salmo 1, cuando habla bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera, sino que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para el predicador, la Biblia debe ser su alimento primordial, el primer alimento del día y el último también del día, pura Biblia. Si un hermano no le gusta estudiar, entonces él debe trabajar primero en organizar su espacio y su tiempo y también con sus ganas de poder servir al Señor, antes de irse a parar allá a decir cualquier cosa en el púlpito. Una vez, yo no sé, me pasó algo curioso con un hermano predicador, muy querido él, me dijo una vez que, me dice, hermano, de tanto estudiar, de tanto investigar, todo el tiempo que yo llevo leyendo una cosa y la otra, he llegado a la conclusión que el problema del mundo es el pecado. Y yo me quedé mirándolo y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? Pues para eso no se requiere mucho estudio, ¿no? Porque uno puede leer el libro de Génesis y a los 2 capítulos o al 3er capítulo ya se entera que el gran problema de la humanidad que es el pecado. Preguntaba yo entonces, bueno, ¿qué leía el hermano? ¿Qué clase de alimento espiritual era el que él comía para llegar a semejante conclusión? Hasta un niño de clase bíblica puede entender que el gran problema, que tiene la sociedad, el mundo entero, desde el principio hasta el fin y hasta nuestros días, obviamente, hermanos, es el pecado. Entonces, para eso se requiere, mis hermanos queridos, que el predicador tenga una muy buena dieta, porque en la medida que él esté alimentado, en esa misma medida va a alimentar la congregación. Predicador desnutrido es una iglesia desnutrida. Nosotros podemos medir el crecimiento de una congregación midiendo el crecimiento del predicador. ¿Qué tanto sabe la congregación? Bueno, es que tanto sabe el predicador, porque de lo que el predicador tiene, eso es lo que les da. Entonces, es necesario que el predicador prepare buen alimento, con cuidado, un alimento bien sazonado, un alimento bien dispuesto y que sea aceptable para todo el mundo. Así que el tema del ser predicador tiene que ver un poco con el chef. El chef prepara buenos platos, bien sazonados, ricos, diversos,
Porque no es, imagínese usted, hermano, entonces que todos los días uno comiera en la casa lentejas y mañana lentejas y toda la semana lentejas. No, eso es aburridorcísimo. Y lo mismo pasa con los predicadores. No podemos estar trayéndole a la congregación el mismo alimento espiritual. Hay un alimento con el cual nosotros debemos, bueno, no tanto tener cuidado, sino que nosotros debemos considerar una opción, y es con la comida enlatada. Hoy en día hay mucha comida enlatada, y cuando me refiero a la comida enlatada, me estoy refiriendo a los sermones que ya están preparados, a los artículos que ya vienen organizados. Toda esa comida enlatada sirve, pero de vez en cuando. Si usted se pone a comer esto todos los días, es como si usted estuviera comiendo todos los días comida enlatada, pues eso le va a hacer daño. Lo mejor, o el consejo que yo le doy, es que usted prepare su propia comida. Es lo mejor. Y que la prepare también para la congregación. Esto sería una salvaguarda por ahí, cuando uno no quisiera de pronto, por el cansancio, de pronto sacar algún sermón ya preparado y modificar algunas cosas y darlo. Este alimento es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero el punto, hermanos, es que usted y yo hagamos nuestro propio alimento, preparemos nuestras propias clases, y eso sería más enriquecedor para usted y también para la congregación. Entonces, hermanos, la planificación sabia del sermón le da al predicador entonces la oportunidad de recopilar entonces una biblioteca de materiales sobre los temas a discutir. Si mantiene los temas del sermón para un mes, o los tiene ya bien organizados, los tiene pues bien trazados, entonces va a encontrar material práctico en su estudio bíblico personal. En varios libros que lee, también le va a servir, por ejemplo, conocer lo que está pasando actualmente, los periódicos, la revista, las discusiones. Bueno, entonces la predicación debe venir del desbordamiento, ¿sí?, de la fuente que tiene el predicador en su mente y en su corazón. Entonces, por eso, hermanos, es imperativo que el predicador planifique con anticipación sus sermones. La planificación le va a dar entonces al predicador la oportunidad de evaluar su trabajo, cosa que le va a costar mucho o va a ser muy difícil si usted lo prepara el sábado por la noche para predicar el domingo. Pero si lo hace con anticipación, va a tener la oportunidad de evaluar su trabajo, reexaminarlo, revisar la lista de posibles temas, a ver qué es lo que está predicando. Pablo aconseja que hay que predicar entonces, porque la Biblia es una fuente muy rica de sabiduría, es un mar profundo de conocimiento, el cual Pablo nos dice que hay que predicarlo completico. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El fracaso en predicar todo el consejo de Dios convierte al predicador en un transgresor contra la gente a quien ministra. O sea, pues, si alguien no predica todo el consejo de Dios, está cayendo en una transgresión. ¿Contra quién? Primero contra la gente a quien está ministrando, pero sobre todo también le está fallando a Dios, a quien supone que le está sirviendo. Pablo dio a entender que si no hubiera enseñado todo el consejo de Dios, él entonces no podría decir con culpa en su corazón que era libre de la sangre de todas las personas a quien él tenía bajo su cargo de predicar el evangelio. Se da a entender que si un maestro bíblico, si se retrae de cualquier consideración, sea personal o egoísta, por exponer todo el consejo de Dios a quienes enseña, en cierto sentido, la sangre de aquellos que pueden perderse por su negligencia, obviamente recaerá sobre él. Pablo dice, ahí en Hechos capítulo 18, versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo,
sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, y en cuanto a predicar todo el consejo de Dios, en cuanto a esta gran encomienda que el Señor nos hace, que es una responsabilidad indescriptiblemente temible y nunca debe perderse de vista, el predicador puede ver si realmente va a adoctrinar con su sermón, Y en esto, por ejemplo, podríamos citar el caso de Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21, la gran responsabilidad de anunciar a los demás. Y si no se hace, bueno, vamos a leer qué nos dice el versículo. Ezequiel 3 dice el 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esto, hermanos, es una responsabilidad indescriptiblemente temible y no la podemos perder de vista. Predicador debe entender muy bien si realmente está enseñando o adoctrinando o apuntando realmente al blanco con su sermón. El predicador no puede perder de vista la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si se desliga de ella, pues se va a meter en un problema muy serio. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que en el púlpito hay que tener cuidado de que realmente estemos adoctrinando, de que realmente el sermón esté cargado con un así dice el Señor. Y eso de mis opiniones, mis pareceres, mis puntos de vista, eso debe quedar relegado. Porque si nosotros nos desviamos de la doctrina de Cristo, realmente nosotros quizás estemos edificando sobre la arena. Todo predicador debe dar un énfasis adecuado, lo que es al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Estaremos dando entonces un énfasis adecuado sobre las divisiones que Dios enseña en su palabra, como lo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos hecho realmente un énfasis en redarguir y reprender, y no solamente eso, sino también en la exhortación y en dar aliento a aquellos hermanos que se encuentran débiles, apocados de espíritu. A esos nosotros debemos dar aliento. Estamos dando énfasis en nuestros sermones a esas dos cosas. También en cuanto a los deberes y nuestras responsabilidades. Y no solamente esto, estamos dando el énfasis adecuado a las recompensas que tendremos si seguimos con Cristo hasta el final. Advertiremos también a las personas del peligro de las riquezas, de lo secular, del materialismo, del amor al dinero, de la inmoralidad. También nosotros debemos o estamos haciendo realmente énfasis con relación a los falsos caminos y a las sendas torcidas. También con relación a advertir a todo el mundo sobre las falsas doctrinas y extrañas.
Estamos animando realmente a la congregación a desarrollar compasión por los pobres y por los necesitados, que la iglesia también es un agente para ministrar y ayudar a aquellos que se encuentran en calamidad. Estamos animando a las personas a tener amor por los necesitados. También estamos advirtiendo a ser conscientes de los deberes en la familia, con los hijos, los hermanos con los hermanos, el esposo con la esposa y viceversa. Estamos advirtiendo a los hombres acerca del juicio venidero. También estamos advirtiendo, representando el infierno en su horror, como un lugar que se debe evitar, y el cielo debe ser visto en toda su belleza como un lugar a ser deseado. Entonces, estamos predicando todo el consejo de Dios, estamos predicando todo lo que Dios dice en su palabra, en toda esta gama de temas. Estos grandes temas se necesitan deben ser contundentes en el púlpito, deben resonar desde el púlpito, pero ¿cómo resuenan desde el púlpito? Deben estar planeados. Los sermones bíblicos deben ser constantemente frescos, vitales, efectivos, contundentes. Pero hay varios factores que influirán en el predicador en la selección de un tema para un sermón. Y es que el predicador debe tener en cuenta las necesidades de la congregación, ante todo. Tal como las entiende el predicador, determinará entonces la selección del sermón, porque debe estar alerta de las necesidades de las personas que componen su congregación. Claro está, todos esos temas deben ser predicados, pero ante todo hay una necesidad que la congregación tiene, y es que el predicador debe apuntar a las necesidades de la congregación. Ahora, cuando yo digo que el predicador debe estar al tanto de las necesidades de la congregación, no estoy diciendo que el predicador se convierta en un juez, que se convierta en un juez del hombre. No, él simplemente es un inspector de frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces uno ve cómo está marchando la congregación. ¿Por qué? Pues por el fruto que están dando. Sobre la base de lo que es externo, porque es muy difícil uno indagar, sondear el corazón del hombre. Simplemente estamos viendo los frutos externos. Entonces, sobre la base de lo externo, o sea, los frutos, el predicador debe ver las necesidades reales de las personas, y en esa medida y en ese orden de ideas, el predicador debe aplicar la Biblia a las necesidades reales y hacer la conexión correcta entre la palabra y la necesidad del oyente. A esto le podemos añadir la experiencia del predicador. Será un factor en la selección del sermón, la vivencia, la experiencia del predicador, su vida educativa, su vida vocacional, si en algún momento tuvo alguna capacidad, sus penas, sus desilusiones, sus alegrías en el pasado. Bueno, van a conformar unas vastas vivencias que van a enriquecer el sermón del predicador desde el púlpito. Ahora, hermanos, miren, detrás del sermón está el temperamento del predicador. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Y el temperamento del predicador va a influir a la hora de seleccionar el tema, la predicación, el sermón o el estudio que él va a presentar. Vuelvo y se lo repito, detrás del sermón está el temperamento del predicador, que va a influir a la hora de él seleccionar el tema o el sermón o el estudio que va a presentar a la congregación. Por ejemplo, el predicador pesimista, entonces mayormente, ¿qué va a hacer él? Por su temperamento, se va a enfocar en lo negativo. Yo he escuchado, porque pues yo también he sido espectador, he tenido tiempo de estar ahí sentado, escuchar a los hermanos predicar, y uno se entera del temperamento que tiene cada uno. Los hermanos que son pesimistas, entonces se paran allá y siempre le apuntan a que
estamos en pecado, de que aquí hay pecado, de que estamos mal, de que la congregación anda al revés, anda de para atrás, de que hay pecados por allí, que hay pecados por allá, y cuando se paran siempre es el caballito de pelea, el tema de lo negativo. El predicador que tiene este temperamento pesimista, pues siempre va a haber faltas en la congregación, y en una congregación siempre hay faltas en los hermanos, siempre. Pero el enfoque de él no será lo positivo, no inspirará a los hombres, sino que siempre apuntará a lo negativo. El predicador con temperamento optimista, entonces, que es como el otro lado de la cabulla, ¿no? Este predicador alentará, inspirará a los hombres. Y este es muy interesante, pero este enfoque también, si uno se va mucho para este lado, entonces está omitiendo otra cara de lo que es el evangelio, ¿no? Porque el evangelio no solamente son buenas nuevas, no es todo color de rosa, ¿no? El evangelio también son las malas nuevas. Un ejemplo, Marcos 16 dice que creyere y fuera bautizado será salvo. Esa es una buena nueva. La mala nueva, ¿cuál es? La segunda parte del versículo. Y el que no creyere será condenado. Esa sí es una mala noticia, que el que no cree, el que está andando mal, pues se condenó. Entonces hay que tener un equilibrio entre estas cosas, ¿no? Y está el predicador intelectual, que de eso también hay mucho en la iglesia, pero este enfoque debemos tenerle un poco de cautela y un poco de ¿cómo les dijera? Un poquito ser precavidos con si usted es un predicador intelectual, porque usted se va a centrar en temas muy condensados, muy complicados, términos muy complejos, comentarios por allí, comentarios por allá, que la exégesis, que bueno, que el diccionario, que el hebreo, que el griego, que el árabe, bueno, todo ese tipo de cosas que son muy condensadas, y será un asunto solamente tópico, en lugar de estar centrado el sermón en la audiencia. Por eso hay muchos hermanos que cuando escuchan ese tipo de predicador intelectual, como entraron, salieron, o sea, no fueron edificados. Se escucha decir, hermano, yo no le entendí ni forro a ese hermano, cantidad de términos y definiciones que colocó allá, esa vaina tan complicada. Si yo sí mucho tuve escuela, sí mucho tuve primero. Entonces, recuerdan que yo les di una clase, creo que fue la segunda, en donde el predicador tiene que entender que tiene una audiencia no muy homogénea, una audiencia muy pintoresca, porque hay jóvenes, hay adolescentes, hay personas mayores, hay adultos mayores, hay niños, y todos aprenden de diferente manera. Unos son auditivos, otros son más prácticos, otros son más teóricos, otros aprenden es viendo, otros aprenden es escuchando, en fin, otros aprenden es leyendo. Entonces uno como predicador se tiene que jugar el coco con la cantidad de hermanos que uno tiene en la congregación para que todos aprendan y todos sean edificados. Este otro predicador, que es el predicador emocional, bueno, este sí se va al otro extremo y pondrá quizás más énfasis en el entusiasmo superficial, más que en la evidencia en un argumento sólido o en la verdad bíblica. Entonces, detrás de cada sermón está el temperamento del predicador, y el temperamento va a influir mucho a la hora de escoger el sermón. Si es pesimista, si es optimista, si es intelectual, si es emocional. Pienso yo que el predicador debe entender que no debe ser tanto la selección de su sermón basado en su temperamento, sino en la necesidad de la congregación. Quizás el factor más significativo que influye en la selección de temas para un sermón es la actitud del predicador hacia la palabra del Señor. Si cree que las razones para predicar son válidas, entonces pues predicará la palabra del Señor. Si uno cree que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, seleccionará temas con sentido positivo en lugar de una perspectiva filosófica, condensada, complicada. Y bueno, como resultado, hermanos, el mensaje brillará con convicción, con finalidad, con confianza, con esperanza. Y déjeme decirle, hermano, que la iglesia va a salir contenta, la iglesia va a salir edificada, la iglesia va a salir bien alimentada. Entonces debe ser útil para el predicador diseñar
que predicar, planificar su predicación, de modo que se enfatice en algunas áreas de necesidad continua y de necesidad general. Ahora, en esta parte que me falta ya, vamos a mirar un poco sobre los sermones que tienen que ver con los primeros rudimentos. Esta es una clase o una categoría de sermones que a usted le va a ayudar, ojalá usted esté tomando nota, porque pues hermanito, le va a servir a la hora de usted seleccionar sus sermones, los puede ir clasificando como en esta primer parte, esta categoría, sermones que tienen que ver con los primeros rudimentos. Y aquí es donde el predicador no los debe descartar por completo, porque esto es necesario, los sermones que tienen que ver con la primera escuela, los primeros rudimentos, el ABC del evangelio, los principios fundamentales o las bases fundamentales de lo que es pues el evangelio. Hay varias razones entonces para que el predicador incluya discursos o sermones que podrían clasificarse como sermones doctrinales. Esos sermones que son los primeros rudimentos también se les llama sermones doctrinales, porque esto es pura doctrina. Esto es como pura teoría. Cuando uno entra a la universidad, a uno le meten primero toda la teoría, ¿sí? Y pura teoría. Generalmente casi en todas las carreras, la teoría va primero, y esto es los primeros rudimentos. Entonces, todos los predicadores fieles y sensatos, pues deben proclamar la doctrina o la enseñanza de Cristo. Son, por lo tanto, predicadores doctrinales, y muchos nos quedamos aquí, predicando simplemente los rudimentos de la iglesia, la organización de la iglesia, la adoración de la iglesia, que el bautismo, etcétera, etcétera. Ahora, ha llegado el momento en que muchos cristianos no disfrutan de la predicación doctrinal como al principio, porque pues esto es lo que el predicador siempre trae, ¿no? Siempre son los primeros rudimentos. Los sermones doctrinales son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque los jóvenes que no han sido instruidos en los primeros rudimentos necesitan este fundamento. Ellos sí lo necesitan. ¿Quiénes serían? Los miembros nuevos de la iglesia. Ahora, entonces, el predicador debe tener en su arsenal de sermones o en su baúl de tesoros sermones de primeros rudimentos que apuntan a ¿quiénes? A los nuevos de la congregación. Hebreos 6:1-3 dice: por tanto, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, pues vamos adelante a la perfección, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, el consejo del Espíritu Santo acá por Pablo es que debemos dejar esos rudimentos, pero es en una congregación que lleva mucho tiempo, es una congregación madura y se quedaron ahí. Ahí sí hay que dejarlos. Hombre, hay que dar el otro paso, hay que subir el otro escalón, ¿sí? Pasemos al otro nivel. Claro, porque es que ya lleva mucho tiempo comiendo lo mismo, pero es porque se está refiriendo a hermanos que están ya maduros, o sea, en tiempo, pues deben avanzar. Pero como en una congregación no es tan homogénea, sino que siempre hay gente nueva, no se debe desechar los primeros rudimentos. Es necesario que el predicador de vez en cuando le apunte al nuevo cristiano con los fundamentos de los primeros rudimentos. Que la doctrina del bautismo, la resurrección de los muertos, la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo, hermanos, eso es necesario. A las personas entonces que no han aprendido, que no han obedecido, se les debe enseñar los primeros rudimentos, ¿no? O sea, que es el alimento, que es leche. Y en segundo lugar, a los hermanos también es bueno de vez en cuando para el hermano antiguo que se le refresque la memoria con estos primeros rudimentos. El apóstol Pedro lo dice, segundo de Pedro 1:12, pero esto dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que de vez en cuando un estudiecito muy bueno para los nuevos y también para el antiguo, al antiguo miembro o el miembro viejo, un estudio sobre los dos pactos, que eso es primero rudimentos, sobre el bautismo, y eso es muy bueno, eso refresca el corazón y lo confirma más aún en la verdad presente. Ahora, cuando uno predica un sermón de primer rudimento, generalmente los hermanos
que llevan años, dice, oiga hermano, vi un punto que no había visto. Mira que ese estudio tan bueno, yo ya lo había estudiado, pero usted lo tocó desde otro punto de vista tan chévere porque lo vi desde otro ángulo y aprendí algo más que yo asumía que ya había creído todo sobre el tema. Entonces es muy bueno esto. Entonces a las personas, hermanos, hay que estarles recordando. Dice también el Espíritu Santo, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero al punto que les estoy contando, hermanos, este texto sí lo debemos nosotros considerar. No debemos desechar totalmente lo que tiene que ver con los sermones sobre los primeros rudimentos. Los maestros entonces pueden influir, o el predicador puede influir, por lo tanto, a enseñar a la verdad, colocando nuevamente estas bases que son fundamentales. Aquí les voy a colocar una lista, así que espero que usted esté tomando nota, porque es mejor copiar y no confiar en la memoria, porque de aquí a mañana uno se le olvidan todas estas cosas. Y como ustedes están entonces aquí en clase, me imagino entonces que están tomando nota, le voy a dar una lista sugerida, pueden ser más los puntos, ¿no? De temas que tienen que ver con sermones de los primeros rudimentos. Por ejemplo, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Eso hace parte de los primeros rudimentos. La división adecuada de la palabra del Señor, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La autoridad en religión, o sea, cómo establecer la autoridad por mandamiento directo, por inferencia, por ejemplo, apostólico. Bueno, todas esas cosas hay que estudiarlas. La iglesia verdadera, o sea, cuál es la iglesia verdadera en el Nuevo Testamento, el plan de Dios para la unidad en la iglesia del Señor, el mal del denominacionalismo, o sea, estudiar las sectas, el bautismo, que es el diseño, la acción, estudiar, por ejemplo, el tema de la apostasía, porque hay tantas iglesias, la división religiosa, la adoración escritural, ¿no? Los 5 actos de adoración, que es tomar la cena, la ofrenda, la oración, el estudio de la palabra del Señor, etcétera, etcétera. El plan de salvación y también, obviamente, hermanos, lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y es aquí cómo nos llegó la Biblia, cómo tenemos las Escrituras, que solamente fueron los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, que ellos eran los que tenían el bautismo del Espíritu Santo, todos los 9 dones, porque la Biblia dice, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esos temas sugeridos, entonces, tienen un alcance extenso y necesariamente deben ser limitados porque pues son muy extensos. En la mayoría de los casos se puede cubrir mucho material dentro de un tiempo razonable para presentar todo este tipo de sermones a la congregación. Entonces, bien se ha dicho que el tipo de predicación que se necesita primero y al final, o sea, pues todo el tiempo es la predicación doctrinal. O sea, esto se tiene que ir combinando en la predicación constantemente. Debe ser un ejercicio continuo, de vez en cuando ir metiendo este tipo de temas desde el púlpito. Entonces, la predicación que condena el pecado en todas sus formas, la predicación que presenta la verdad, la predicación que se distingue de la iglesia del Nuevo Testamento, de todos los cuerpos denominacionales, todo eso es necesario. Pero, hermanos, esto no debe ser el pan de cada día en la congregación. ¿Por qué? Porque como les dije, la iglesia no es homogénea, la iglesia tiene una diversidad de miembros, nuevos, viejos. Entonces, para los nuevos, de vez en cuando, ¡pum!, primer rudimento. Para los viejos, hombre, alimento solo. Y en esa medida, pues la iglesia va a ir edificándose pareja, no para un solo lado, sino parejita. Bueno, están los sermones que tienen que ver, los sermones sobre la vida cristiana. Bueno, la Gran Comisión, que nosotros la conocemos, impone la responsabilidad de enseñar la responsabilidad cristiana. Nosotros conocemos el texto de Mateo 28, 18 al 20. A menos que los cristianos se les enseñe sus responsabilidades como el pueblo de Dios, es posible que tengan un concepto pervertido del cristianismo. No lo estoy diciendo que sean todos. Ahora, estos sermones son importantes porque las personas contemplan aquí el evangelio desde el punto de vista de la obediencia a Cristo.
Y es aquí donde el cristiano no solamente se le va a meter doctrina, se le va a meter teoría, argumentación, o que sepa trazar una línea de pensamiento para definir una doctrina específica, sino aquí vamos a apuntar al deber, comprender el deber del cristiano. Debe asumir cuando se acepta también el deber y los privilegios de uno llegar a ser parte de la iglesia del Señor o ser cristiano. Jesús inculcó a los apóstoles la importancia de pagar el precio por ser discípulo de Cristo. Para ser un discípulo fiel, entonces uno debe amar a Cristo supremamente más que al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos. Así lo dice Mateo 10:37, Lucas 14:26. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y estos sermones que tienen que ver con la vida cristiana también deben darse desde el púlpito. Y es ser lo suficientemente valiente como para abandonar cualquier cosa que impida el progreso del desarrollo en el carácter cristiano. Que esto es el pan de cada día del cristiano: lidiar con obstáculos, sortear problemas que le van a impedir, desarrollar su carácter. Y es aquí lo que nosotros también debemos apuntarles del púlpito. ¿Cuáles son los temas sugeridos dentro de los sermones sobre la vida cristiana? Bueno, hay un resumen muy interesante en Tito 2 del 11 al 14, un resumen del cristianismo. Podríamos empezar por ahí, y que tiene que ver con el deber ser y el deber hacer, ¿no? También los aspectos positivos y negativos de lo que es la religión pura. También un problema que tienen todas las iglesias locales es la inasistencia, los hermanos que no asisten. Entonces los sermones sobre la vida cristiana van a ayudar al cristiano a quitar los obstáculos que tiene entre semana para llegar al culto de la iglesia, sea el miércoles o el jueves. También el acerca de dar, que también es un problema de la iglesia. Las iglesias locales de Cristo casi no ofrendan. Si ofrendáramos como debiéramos, hombre, haríamos más obra. Esto es un problema y es la responsabilidad a la hora de dar. También tiene que ver con el evangelismo personal, porque nosotros no nos debemos limitar a las cuatro paredes, a la actividad de las cuatro paredes para adentro. Bueno, y afuera, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué evangelismo estamos nosotros realizando? El deber como cristianos en esta vida espiritual es también predicar el evangelio al perdido. Problema que tienen las iglesias es el control con la lengua. Miren, hermanos, generalmente los problemas dentro de las iglesias locales no tienen que ver tanto con doctrina, sino con problemas de la lengua. También el hecho de guardar el corazón limpio, la oración, la cena del Señor, o sea, la importancia de yo estar el domingo en la iglesia para tener comunión con Dios en su sangre y en su cuerpo con el pan y el jugo de uva es importantísimo. También tiene que ver con los problemas mayores de la pureza personal. Estos 10 puntos serían sermones sobre la vida cristiana. El predicador entonces debe articular claramente la verdad con el área de la responsabilidad cristiana. Entonces no es solamente dar doctrina, es también enseñarle a la iglesia el área de la responsabilidad. Lo que concebimos como predicación doctrinal entonces aquí no es suficiente. Dar solamente doctrina no es suficiente. Algunos predicadores tienen la idea de que ser predicador es tratar solo cuestiones doctrinales y técnicas, y están completamente separados del ámbito de lo que es la responsabilidad cristiana. Hay predicadores que se consideran los paladines de la verdad, o sea, todo lo debaten, todo lo discuten, todo es una confrontación, porque se consideran que son los paladines de la doctrina. O sea, se fueron para un lado y han dejado una cantidad de cosas que tienen que ver o que hacen parte de la predicación, porque la predicación es integral, o sea, es algo muy completo.
Entonces, nunca ha habido un momento en que haya una necesidad mayor, hermano, que la que existe ahora, y es la predicación doctrinal, como también la predicación que tiene que ver con la responsabilidad cristiana. Para hombres, mujeres, jóvenes, deben ser educados en la ética de los negocios espirituales. La sana doctrina incluye la responsabilidad cristiana. No solamente, hermanos, la doctrina, sino nuestro deber y nuestros privilegios como cristianos. Están los sermones sobre la vida cristiana que tiene que ver con el gozo, la paz y la esperanza. Estos sermones de esta categoría son necesarios porque las personas deben ser movidas a poner en práctica lo que saben, o sea, pues lo que es la verdad. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta clase de sermones son los sermones que apuntan al hermano que se ha desanimado en vivir la vida cristiana, y es aquí donde lo tenemos nosotros que activar, lo tenemos que animar, lo tenemos que fortalecer, si en tal caso lo tenemos que tranquilizar, porque quizás está aturdido, conmovido, necesita que se le abrace, se necesita que se le reciba y que se le anime. Hay que darle un empujoncito con la Biblia. Y aquí es donde el gozo, la paz, la esperanza, los buenos consejos, la alegría del predicador van a despertar la esperanza, ¿sí? Van a infundir paz en lugar de miedo, esperanza en lugar de frustración y seguridad en lugar de inseguridad, que es lo que prevalece en el mundo. O sea que el predicador debe tener en su aljaba o en su tintero sermones doctrinales, sermones como lo acabamos nosotros de ver, que tienen que ver con la responsabilidad, y sermones de ánimo para alentar la congregación, para animarla, para consolarla, si es el caso. Entonces, hermanitos queridos, ¿cuáles serían entonces los sermones que se aconsejarían en esta clase sobre sermones de la vida cristiana que tienen que ver con el gozo, la paz y la esperanza? Serían estos: las bendiciones de creer en el evangelio, por nada estemos afanosos, también que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Qué otra cosa? Llenos de alegría, el gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones, la entrada abundante, que dice ahí, haciendo estas cosas. Yo di una lección sobre 2 de Pedro 1, del 5 al 10, que tiene que ver con añadiendo a vuestra fe. Son temas muy interesantes, son temas positivos, alegres, que apuntan al cristiano a tener las virtudes cristianas. Eso ayudará a que podamos alcanzar la promesa, el poder para purificar, el cielo, el hogar del alma, ¿no? Que todas las cosas a los cristianos nos ayudan a bien, o sea, no todo es negativo. Las cosas negativas también llegan a ser parte fundamental para yo alcanzar los propósitos del Señor. El ancla del alma en un mundo tan turbado como el nuestro, lleno de desesperanza, de temor, de incertidumbre, de incredulidad, de maldad, de desasosiego, de afanes. El ancla del alma es la palabra del Señor, tiempos de refrigerio. La relación del cristiano con el pecado también es fundamental. Entonces, la predicación debe edificar a los cristianos en este aspecto, debe estimular a un mayor servicio, debemos dar a la gente el coraje e inspirarlos para que seamos fieles al Señor. Y dentro de esta categoría de sermones, podríamos decir los sermones escatológicos, que son fascinantes, o sea, los estudios de las últimas cosas, los discursos que tratan de la doctrina de las últimas cosas,
que es lo que significa la palabra escatología. Es el estudio de las últimas cosas. Son muy importantes. ¿Por qué son importantes los estudios escatológicos? Porque hay poder de motivación en ellos. El apóstol Pablo trató de impulsar y de conmover al gobernador Félix a vivir una vida justa, a practicar el dominio propio sobre la base del juicio final, estudiar sobre el juicio final. El apóstol Pablo también allá cuando le predicaba a los atenienses, les habló de la resurrección, que es un tema escatológico, el juicio final, la resurrección, el fin del mundo, el juicio de los buenos y de los malos, el Hades, el infierno, el cielo, la esperanza, la corona de la vida eterna. Todos esos son temas que motivan, que dan poder, que estimulan a continuar en la carrera que tenemos por delante. Ahora, existen una cantidad de filosofías falsas en cuanto a los temas escatológicos y más en estos tiempos, que mire, hermano, que están los terremotos, que las inundaciones, que las guerras, tantas cosas, esos son señales del fin. Y hay hermanos muy interesados en esos temas. A ellos hay que aclararles el punto, como con sermones escatológicos. Entonces, esas doctrinas deben ser refutadas. ¿Por qué? Porque involucran la deidad de Cristo, la realidad del infierno que niegan algunos, la naturaleza del hombre, que es tripartita. El hombre tiene alma, cuerpo y espíritu, lo dice Pablo en Tesalonicense. La realidad del reino de Cristo, que es la iglesia, tan tergiversado el tema por los premileniaristas, y etcétera, etcétera. Entonces, algunos de estos temas de discusión son muy importantes. Vamos a leer ahí en Hechos 24-25 que dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mira, hermano, aquí un ejemplo de el sermón de Pablo tuvo que ver con la justicia, un tema de responsabilidad, el dominio propio, y un tema escatológico, el juicio venidero. Mire, Pablo, lo diverso, lo pedagógico, lo práctico a la hora de exponer el tema. No se enfocó en un solo sermón, fueron varios sermones apuntando a la conversión de Félix. Hechos 13, 30, 31. Pablo, cuando les ponía a los griegos, decía: pero Dios, habiendo pasado por el alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Un sermón de responsabilidad. El otro, escatológico, ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son los temas sugeridos en los sermones escatológicos? Bueno, la segunda venida de Cristo, el reino de Cristo, el premileniarismo, la muerte, que es una cita que todos vamos a tener, la resurrección de los muertos, también el tema del cielo, el infierno, el juicio, son temas que deben ser proclamados desde el púlpito. Seguramente en una de las áreas uno puede encontrar un tema apropiado que satisfaga la necesidad de la audiencia en particular. Pablo entonces, como todos los otros, predicaron todo el consejo del Señor. Así que, hermanos, ¿qué debo predicar hoy? Bueno, ya le di unas buenas herramientas. ¿Qué usted puede predicar? Seleccione entonces el tema, categorícelo, haga una lista de sermones y enlístelos. Ordene su escritorio, ordene su programa, su cronograma, sea semanal o mensual. Organice sus sermones para la congregación, primero rudimentos, sermones escatológicos, sermones de responsabilidad, sermones doctrinales. Toda esa variedad va a enriquecer su estudio personal y obviamente, hermanos, déjeme decirle con toda seguridad, va a enriquecer la congregación. Bueno, en este punto quisiera yo hablarles muchas otras cosas, pero el punto que quiero que les quede claro es que el predicador debe predicar para satisfacer las necesidades de las personas. Y la Biblia tiene todas las herramientas, tiene todos los principios para suplir la necesidad del hombre.
la próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a mirar ya un poquito más de materia, la estructura del sermón. Vamos a mirar aquí cómo podemos paso a paso darle forma a un sermón. Vamos a hablar aquí del esqueleto del sermón, el esqueleto. Espero entonces que les pueda ayudar también con esta lección. Será la lección número 6. Queriendo Dios, si nos da vida y salud, la vamos a considerar el lunes. El lunes, así que los espero aquí juiciositos a las 7 de la noche para que vayamos avanzando en esta serie, pasando la antorcha, curso de formación para los hombres. Y tengamos en cuenta el texto, hermanos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.